Vamos a comenzar. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente. Atestigo que existe un solo Dios y que el profeta Mohammed es su único siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, su familia, los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. El día de hoy nos corresponde la lectura de la traducción del Corán en español, lo que es la Juz número 14. Vamos a leer lo que es del capítulo 15, que es Al-Jir, hasta el capítulo 17, el viaje nocturno. Así es que comencemos. Alif, Lam, Ra. Estos son los versículos del libro, una recitación clara. Llegará el momento en el que quienes se negaron a creer desearán haber sido musulmanes entregados a la voluntad de Dios. Déjalos que coman, que disfruten y que sean seducidos por el apego a esta vida mundanal, que ya sabrán. No he destruido una ciudad que estuviera condenada hasta que le llegara su término fijado. Ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. Y dicen, oh Mohammed, a quien se le ha concedido la revelación, eres un demente, porque no te presentas acompañado por los ángeles si es verdad lo que dices. Pero cuando envió los ángeles es con el castigo. Y si los hubiera enviado en respuesta a sus desafíos, ya no les habría quedado tiempo. Yo he revelado el Corán y yo soy su custodio. Envía antes de ti otros mensajeros a otros pueblos antiguos, pero cada vez que se les presentaba un mensajero se burlaban de él. Así es como la burla se adueña del corazón de los pecadores. No creen en él, en el Sagrado Corán, a pesar del ejemplo de lo que les aconteció a los pueblos anteriores. Y aunque les abriera una puerta en el cielo por la que pudieran ascender y contemplar a los ángeles, no creerían. Dirían, nuestros ojos ven visiones, nos han hechizado. He dispuesto constelaciones en el cielo y las he embellecido para quienes las contemplan. He protegido el cielo de todo demonio maldito que pretenda escuchar las órdenes de Dios a los ángeles, para luego transmitirlas a sus aliados, los hechiceros y las hechiceras, los adivinos y los pseudolectores de la suerte. Si intentan escuchar, le arrojaré una bola de fuego visible. He extendido la tierra y he dispuesto en ella montañas firmes y he hecho crecer en ella todo en forma equilibrada. Facilité los medios para que puedan vivir en ella ustedes y el resto de las criaturas. En mi poder están las reservas de su sustento, y les proveo de él en la medida en lo que le he determinado. Envío los vientos fecundadores y hago descender del cielo agua con la que les doy de beber. Y no son ustedes los dueños de las reservas. Yo doy la vida y doy la muerte, y yo soy el heredero, a quien todo lo creado ha de retornar. Reconozco a quienes los precedieron y también quienes los sucederán. Tu Señor los congregará. Él es sabio, todo lo sabe. He creado al ser humano de arcilla, un barro maleable, y al jin lo he creado ya antes, de fuego. Ya antes. Subhanallah, antes del ser humano. Recuerda, tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano de arcilla, de barro maleable. Cuando lo haya completado e insuflado en él el espíritu que he creado para él, hagan una reverencia de honor a mí, ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, que se negó a ser de quienes hicieron la reverencia. Dijo le dijo Dios a Iblis, oh Iblis, ¿por qué no te cuentas entre quienes hicieron la reverencia? Dijo, ¿no he de hacerla ante un ser humano que es inferior a mí, al que has creado de arcilla, de barro maleable? Dijo Dios, sal de aquí, es decir, del lugar honorable que Dios le había concedido en el paraíso, pues te maldigo. Serás maldito hasta el día del juicio. Dijo, oh Señor mío, tolérame hasta el día de la resurrección. Dijo, te concedo la prórroga. ¿Qué me pides? Porque Dios había decretado probar a los seres humanos a través de la seducción. Hasta el día cuyo término está prefijado. Dijo, oh Señor mío, por haber dejado que me extravíe, lo seduciré y lo descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Dios, a quien siga mi camino recto, lo protegeré. No tendrás poder alguno sobre mis siervos, salvo los que se extravíen siguiéndote. El infierno es un lugar donde se reunirán todos ellos.
el demonio y sus seguidores. El infierno posee 7 puertas y cada una está destinada para un grupo determinado de pecadores, mientras que los piadosos serán retribuidos con jardines y manantiales. Se les dirá: ingresen a ellos en paz y estén seguros de que no se les privará de nada. Purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos y se sentarán unos frente a otros. Ahí no volverán a sufrir y vivirán por toda la eternidad. Anúnciales a mis siervos, oh Mohammed, que soy el absolvedor, el misericordioso, y que mi castigo es el verdadero castigo doloroso. Relátales sobre los huéspedes de Abraham, los ángeles que se presentaron en forma humana. Cuando se presentaron ante él, dijeron: la paz sea contigo. Abraham y su esposa, luego de haberles ofrecido comida y observar que no comían, dijeron: ustedes nos infunden temor. Le dijeron: no temas, te anunciamos el nacimiento de un hijo sabio. Dijo: ¿no me dan ahora la albricia de un hijo, siendo que me ha alcanzado la vejez? Dijeron: te albriciamos con la verdad, no seas de quienes han perdido la esperanza. Dijo: solo desesperan de la misericordia de su Señor los extraviados. Preguntó: ¿cuál será su misión? Emisarios de Dios, dijeron: hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores, salvo a la familia de Lot, a quienes salvaremos. Pero no a su mujer, a quien Dios decretó que fuese de los condenados. Los emisarios se presentaron ante la casa de Lot. Dijo Lot: me son desconocidos. Dijeron: hemos sido enviados para ejecutar el castigo del cual tu pueblo dudaba. Venimos a ti con la verdad, siempre decimos la verdad. Sal por la noche con tu familia y tus seguidores. Marcha detrás de ellos para protegerlos y que ninguno de ustedes mire hacia atrás. Diríjanse hacia donde se les ha ordenado. Entonces le revelé a Lot mi decreto. Todos ellos, los pecadores, serán destruidos al amanecer. Pero se presentaron los habitantes de la ciudad contentos. Se presentaron ante Lot al saber que sus huéspedes, con la intención de cometer con ellos la obscenidad que tenían por costumbre. Les dijo Lot: ellos son mis huéspedes, no me avergüencen. Dijeron: ¿no te habíamos prohibido que protegieras gente en tu casa de nuestras perversiones? Les respondió: cásense con las mujeres del pueblo si quieren. Lot les mostró la forma de encaminar su deseo sexual, que es para de un hombre, contrayendo matrimonio con una mujer. Dice Dios: juro por tu vida, oh Mohammed, de que la aberración embriagada en sus mentes les sorprendió el castigo al amanecer. Puse el pueblo de cabeza y les envié una lluvia de piedras de arcilla. En eso hay signos para quienes reflexionan. Esta ciudad arrasada está aún en una ruta, a la vista de los viajeros. En eso hay signos para los creyentes. Los habitantes del pueblo de Yetro cometían injusticias, pero los castigué. Ambas ciudades, la de Lot y la de Yetro, son visibles desde una ruta. Los habitantes de Al-Jir, que es el pueblo de Samud, desmintieron a los mensajeros. Les presenté mis signos, pero los rechazaron. Construían sus casas esculpiendo las montañas y ahí se sentían seguros. Pero los sorprendió el castigo al amanecer, y no los benefició en nada la riqueza que poseían. No he creado los cielos, la tierra y cuanto hay entre ambos, sino con un fin justo y verdadero. La hora. Al-Qurtubi dijo: la hora es una palabra en árabe que se usa para designar un periodo de tiempo limitado. La costumbre hizo que se aplique a una parte de 24 partes de hora, del día y de la noche, que son la base de la temporalidad. Si la denomina así, hace referencia al presente y se denomina así al día de la resurrección, en referencia a la inminencia, pues todo lo que nos sobreviene está cerca. También dijo que se denominara la hora porque llega súbitamente en un instante. Se aproxima así que se aproxima. Así que tú disculpa a los que niegan el mensaje y trátalos de buena manera. Tu Señor es creador. Él todo lo sabe. Te he distinguido con la revelación de los 7 versículos que se reiteran. Referencia al capítulo de Al-Fatiha, el primer libro del Corán, que se remite a cada una de las 5 oraciones diarias. Vuelvo a repetir, te he distinguido con la revelación de los 7 versículos que se reiteran como parte del grandioso Corán.
Los códices aquellos con que te he agraciado a algunos de los ricos, de los que desmienten el mensaje y no sientas pena por ellos a causa de su incredulidad. Y baja tu ala protegiendo a los creyentes. Di, he sido enviado para advertirles claramente sobre un castigo, como el que le envié a los que rechazaron el mensaje de Dios, como los que creen en una parte del Corán y en otra no. Por tu Señor, que haré rendir cuentas a todos ellos. Divulga lo que se te ordena públicamente y no te preocupes por los idólatras. Yo te protegeré de quienes se burlan, de quienes ponen junto a Dios otras deidades. Ellos ya pronto sabrán el castigo que les espera. Sé que te apena por cuanto dicen, pero glorifica con alabanzas a tu Señor y cuéntate entre quienes se posternan en oración para aliviar su angustia. Y adora a tu Señor hasta el día que llegue la certeza. El término de certeza, al-Yakin, se usa en el Corán para denominar la muerte. Ahora continuaremos con el capítulo 16, las abejas. La orden de Dios para que comience el día del juicio llegará pronto. No pretendas adelantarla. Glorificado sea. Él está por encima de lo que le asocia. Él envía a los ángeles con la revelación de sus órdenes a quien le place de sus siervos para que advierta. No hay otra divinidad más que yo. Tengan temor de mí. Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Él está por encima de cuanto le asocia. Creó al ser humano de algo tan ínfimo, un óvulo fecundado. Y sin embargo, este discute constantemente la existencia y el poder de su Señor, subhanallah. Dios creó los ganados, los cuales ustedes obtienen sus abrigos y otros beneficios, y también de ellos se alimentan. Ustedes se regocijan cuando los arrean por la tarde y cuando los llevan a pastar por la mañana. Llevan sus cargas a lugares de ustedes no podían alcanzar sino con mucha dificultad. Su Señor es compasivo y misericordioso. Dios creó los caballos, las mulas y los asnos como montura, y para que se conduzcan con ellos. Y creó muchas otras cosas que no conocen. Dios es quien enseña cuál es el sendero recto, del que muchos se desvían. Si hubiera querido, los habría guiado a todos. Pero lo concedió a las personas el libre albedrío, para que cada uno elija libremente si sigue o no el camino recto de Dios. Él es quien hace descender agua del cielo, para que beban de ella y brote la vegetación de la que pastorean sus rebaños. Con ella hace crecer los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda variedad de frutos. En ello hay signos para quienes reflexionan. Dios ha creado para beneficio de ustedes la noche, el día, el sol, la luna y las estrellas. Todos están sometidos a su voluntad. En esto hay signo para quienes razonan. Él creó para ustedes una gran diversidad en la tierra. En ello hay signos para quienes recapacitan. Él es quien ha puesto el mar a servicio de ustedes para que puedan comer de él carne fresca y extraer adornos para engalanarse. ¡Guau! Habla de las perlas. Pueden ver los barcos surcando y usarlos para buscar la gracia de Dios, su sustento. ¿Por qué no son agradecidos? Dios afirmó la tierra con montañas para estabilizarla. En la geología moderna, han comprobado que las montañas tienen raíces profundas debajo de la superficie terrestre, y estas raíces pueden superar varias veces las dimensiones de la elevación de la superficie terrestre. Por lo tanto, la palabra adecuada para describir a las montañas en base a esta información es estaca, siendo que la mayor parte de una estaca correctamente colocada se encuentra debajo de la superficie del suelo. Las montañas desempeñan un papel importante en la estabilización de la corteza terrestre, ya que ellas impiden el estremecimiento, movimiento irregular, temblor de la tierra. Subhanallah. Y esto fue revelado hace 1445 años. Dios afirmó la tierra con montañas para que se estabilizara, dispuso ríos y caminos para que puedan guiarse, y también señales y para que se orienten en sus viajes. Creó las estrellas. ¿Es procedente comparar a quien es capaz de crear con quien no puede crear nada? ¿Acaso no recapacitan? Si intentan contar las gracias de Dios, no podrían enumerarlas. Dios es absolvedor, misericordioso. Dios sabe lo que ocultan y lo que manifiestan. Los ídolos, a quienes ustedes invocan en lugar de Dios, no solo no pueden crear absolutamente nada, sino que ellos mismos son creados. Sus objetos inertes, sin vida, ¿cómo van a saber ellos cuando sean resucitados? La divinidad es una sola, pero los corazones de quienes no creen en la otra vida no admiten la fe, porque son soberbios.
No hay duda de que Dios sabe lo que ocultan y lo que manifiestan. Él no ama a los soberbios. Cuando se les pregunta a los idólatras, ¿qué opinan sobre lo que les ha sido revelado de su Señor? Responde, son leyendas de los antiguos. Estos cargarán con sus propios pecados el día de la resurrección, y como parte de los pecados de aquellos a quienes se extraviaron, y que los siguieron por ignorancia, qué pésima es la carga de que llevarán. Este versículo indica que el ser humano cargará con el peso de sus pecados, que él mismo haya cometido, y el pecado de quienes él haya desviado con sus acciones o sus palabras. De igual manera, los que enseñan la buena guía se benefician de sus propias obras y obtendrán recompensa por todo aquel que haya seguido su ejemplo y enseñanza. Alhamdulillah. También he complotado los incrédulos anteriormente en Babel. En Babel, subhanallah. Dios destruyó sus altas edificaciones desde los cimientos y los techos se derrumbaron sobre ellos. El castigo les llegó a donde menos lo esperaban. Luego, el día de la resurrección, Dios los humillará y les preguntará, ¿dónde están aquellos que ustedes me asociaban y a los que defendían? Ese día, quienes recibieron el conocimiento de la nación dirán a los pueblos, hoy la humillación y el castigo pesará sobre los incrédulos. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido incrédulos, estos se entregarán diciendo, no cometimos ningún mal. Pero los ángeles responderán, sí lo cometieron, Dios bien sabe lo que hacían. Ingresan por las puertas del infierno, ahí permanecerán eternamente, qué pésima morada la que tendrán los soberbios. Y ese día se les preguntará a los piadosos, ¿qué ha revelado su Señor? Responderán, lo mejor. Quienes hayan obrado rectamente obtendrán en este mundo una bella recompensa, pero la morada de la otra vida será aún mejor. Qué placentera será la morada de los piadosos. Ingresarán a los jardines del Edén, por donde corren ríos, y ahí tendrán todo lo que deseen. Así retribuye Dios a los piadosos. Cuando los ángeles tomen las almas de los piadosos les dirán, que la paz sea sobre ustedes. Ingresen al paraíso como recompensa por sus obras. ¿Acaso esperan los incrédulos que se les presente ante ellos los ángeles para tomar sus almas, o que los azote el castigo para recién entonces creer? Eso hicieron quienes los precedieron. Dios no fue injusto con ellos al enviarles el castigo, sino que fueron ellos mismos consigo mismos injustos. Sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron, y los azotará el castigo del cual se burlaban. Los idólatras argumentan, si Dios hubiera querido, ni nosotros ni nuestros antepasados habrían adorado a otro fuera de él, ni habríamos declarado ilícitas las cosas sin su permiso. Lo mismo dijeron quienes lo precedieron. Pero los mensajeros solo tenían la obligación de transmitir el mensaje con claridad, y Dios será quien los juzgará. Envía a cada nación un mensajero para que los exhortara a adorar a Dios y a rechazar la idolatría. Algunos de los pueblos fueron guiados por Dios, y otros se les decretó el extravío. Viajen por el mundo y observen cuál fue el destino de quienes desmintieron mis signos. Debes saber, oh Mohammed, que por más que te empeñes en guiarlos, Dios no guía por la fuerza a quienes hayan elegido el extravío. Estos no tendrán quien los auxilie. Juran solemnemente que Él no resucitará a los muertos. Sí lo resucitará, pues es una promesa inalterable de Dios. Y Él no falta a su promesa, aunque la mayoría de la gente lo ignore. Dios los resucitará, para demostrarles cuál era la verdad sobre la que discrepaban y para que los incrédulos comprendan que están equivocados. Cuando decreto algo, digo, sé y es. A quienes emigraron por la causa de Dios después de haber sido guiados, les concederé una hermosa recompensa en esta vida, aunque la recompensa de la otra será mayor si lo supiera. Ellos fueron pacientes y se encomendaron plenamente a su Señor. No envié antes de ti sino hombres a quienes les transmití mi revelación. Consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan. Los envié con evidencias claras y con los libros revelados, y a ti, oh Mohammed, te he revelado el conocimiento, la Sunna, para explicarles a la gente de revelación, el Corán, que han recibido para que reflexionen. ¿Acaso quienes se confabularon contra el profeta se sienten a salvo de lo que Dios los haga tragar por la tierra, o de que les llegue el castigo de por donde menos lo esperan? ¿O de que los sorprenda ocupados en sus quehaceres sin que puedan evitarlo? ¿O de que los alcance una lenta decadencia? Su Señor es compasivo, misericordioso, y no les adelantará el castigo. ¿Acaso no observan todo cuanto Dios ha creado
proyecta su sombra y su derecha y su izquierda, posternándose ante Dios, mostrando su humildad. Ante Dios se posternan los ángeles y toda criatura existe en los cielos y en la tierra, y no se comportan con soberbia. Los ángeles temen a su Señor, que está por encima de ellos, y ejecuta todo cuanto le ordena. Dios dice: no adoren falsas divinidades, yo soy la única divinidad, tengan temor devocional solo de mí. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, solamente a Él se le debe de adorar. ¿Acaso van a temer a otro que no sea Dios? Todas las gracias que tienen provienen de Dios, pero ustedes solo recurren a Él cuando padecen una desgracia, subhanallah. Luego, cuando los libre de la desgracia, algunos de ustedes vuelven a dedicar actos de adoración a otro que a su Señor, y no agradecen cuanto les ha concedido. Disfruten transitoriamente, que pronto sabrán. Ofrezcan una parte de cuanto Dios les concede a sus ídolos y no saben que ello no puede perjudicarlos ni beneficiarlos. Por Dios, serán interrogados sobre lo que inventan. Glorificado sea Dios. Le atribuyen hijas. Estos idólatras afirman que los ángeles eran de sexo femenino y que eran hijas de Dios, pero solo desean para sí mismos los hijos varones. Cuando se les anuncia a uno de ellos el nacimiento de una hija, se refleja en su rostro la aflicción y la angustia. Pero lo que se les ha anunciado se esconde en la gente avergonzado y dudan si la dejará vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva. Subhanallah. Anteriormente, en la era preislámica, cuando nacían las niñas, las enterraban vivas, subhanallah, y el Corán habla de eso. Qué pésimo es lo que hacen. Quienes no creen en la otra vida son el peor ejemplo de ignorancia e incredulidad, y Dios es el más sublime ejemplo de perfección absoluta. Él es el poderoso, el sabio. Si Dios castigara inmediatamente a la gente por sus injusticias, no dejaría ningún ser vivo sobre la faz de la tierra. Pero les da una prórroga por un plazo determinado, y cuando venza su plazo, no tendrán retraso ni adelanto, ni siquiera un instante. Le atribuyen a Dios lo que detestan para sí mismos, referencia a las hijas mujeres, e inventan mentiras diciendo que alcanzarán el bienestar en esta vida y en la otra. Ellos serán los primeros en ser arrojados al fuego. Yo juro por mí mismo que envié mensajeros a las naciones que te precedieron, oh Mohammed, pero el demonio les hizo ver sus malas acciones como buenas. Él es su aliado en esta vida, pero en la otra recibirán un castigo doloroso. No te he revelado el libro, oh Mohammed, sino para que les aclares aquello sobre lo que discrepaban, como guía y misericordia de los creyentes. Dios hace descender agua del cielo, dando vida con ella a la tierra azotada por la sequía. En eso hay un signo para quienes recapacitan. En los ganados tienen ustedes un ejemplo del poder divino. Les doy a beber de lo que se produce en los vientres entre quimo y sangre, leche pura, gustosa para quienes la beben. ¡Wow! De los frutos de las palmeras y de las vides se obtiene un embriagante y también un sustento puro. En esto hay un signo para quienes razonan. Tu Señor les inspiró a las abejas. Los machos o zánganos no contribuyen en la elaboración de miel. La única función de la colmena es inseminar a la abeja reina. La abeja obrera tiene a su cargo producir la miel. En la lengua árabe, la declinación de los verbos es completa y permite distinguir el género del sujeto, masculino o femenino. Que el Corán utilice sistemáticamente los verbos y declinaciones en femenino al referirse y dirigirse a las abejas indica que conoce que son las hembras las que quienes trabajan la fabricación de la miel. No debemos olvidar que es importante que estos datos sobre las abejas fueran conocidos hace 1400 años. Dios haya enseñado este hecho es otro milagro del Corán. Habiten en las moradas que hayan construido en las montañas y en los árboles y en las que la gente les construya, alimentándose de los frutos y transmite por donde les ha facilitado su Señor. De su abdomen sale un jarabe de diferentes colores que es medicina para la gente. La miel es una medicina para la gente, tal como establece este versículo. Entre los beneficios de la miel que se conocen en la actualidad encontramos que es de fácil digestión. Se difunde rápidamente a través de la sangre, ayuda a la formación de la sangre,
Tiene efectos positivos en la regulación de la circulación sanguínea. Funciona como protección contra problemas de la circulación capilar y la osteoporosis. Tiene propiedades bacterianas, es antioxidante, fuente de vitaminas y minerales, y se utiliza para cubrir heridas porque la viscosidad de la miel provee una barrera protectora que impide que las heridas se infecten. Estimula la formación de nuevos vasos capilares y el crecimiento de los fibroblastos que reemplazan el tejido colectivo en las capas más profundas de la piel, así como la producción de fibras de colágeno que fortalecen la reparación del tejido. La miel tiene una acción antiinflamatoria que reduce la hinchazón en entorno de las heridas. A diferencia de los antisépticos y los antibióticos, no perjudica el proceso de cicatrización debido a efectos adversos sobre los tejidos lesionados. Subhanallah. Se deduce que todos estos datos de la miel tienen grandes propiedades curativas. Sin duda, es uno de los milagros del Corán, exaltado y revelado. En esto hay un signo para quienes reflexionan. Dios los crea a todos y luego los hace morir. A algunos de ustedes los hace llegar a la vejez, en la que olvidan todo cuanto sabían. Dios lo sabe todo, es poderoso. Dios facilita los recursos a unos más que a otros. Los han favorecido con más recursos. Se niegan a compartirlos con aquellos que poseen su diestra, para no equipararse con ellos. ¿Acaso se niegan a reconocer y compartir las gracias de su Señor? Dios les ha decretado cónyuges de la misma naturaleza, y luego les concede hijos y luego nietos. Dios les ha proveído todo lo bueno y beneficioso. ¿Acaso creen en las falsedades y reniegan de la gracia de su Señor? ¿De la gracia de Dios? En lugar de adorar a Dios, adoran lo que no tiene ni tendrá dominio alguno sobre las provisiones del cielo y de la tierra. No comparen a Dios. Subhanallah, no comparen a Dios. Dios sabe y ustedes no saben. Dios les expone un ejemplo para que reflexionen. Puede equipararse un incrédulo esclavo de sus pasiones, que carece de todo poder, a un creyente a quien se le ha concedido un sustento generoso y hace caridades en privado y en público. ¿Cómo pueden entonces comparar al Creador con los seres creados? Alabado sea Dios, la mayoría de la gente no reflexiona. Dios expone otro ejemplo para que reflexionen acerca de su unicidad. ¿Acaso puede equipararse en dos personas, una incapaz y un mudo, que no hacen nada de bien y representan una carga para su tutor, y una persona que alza la voz para defender la justicia y está en el sendero recto? Dios conoce los secretos de los cielos y de la tierra. La hora del día del juicio llegará tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Es más rápido aún. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Dios los hizo nacer del vientre de sus madres sin conocimiento. El mundo que los rodea. Él dotó de oído, vista e intelecto para que sean agradecidos. ¿No han observado las aves suspendidas en el cielo? Dios es quien las sustenta. En esto hay signos para los creyentes. Dios hizo que sus viviendas sean para ustedes un lugar de sosiego. Puso a su disposición el cuero de los rebaños para que hagan con él tiendas, las cuales son fáciles de transportar los días que viajan o acampan. También de su lana, pelo y crin hacen utensilios y alfombras con las que hacen confortable esta vida. Dios les proporcionó sombra de cuanto creó, refugio de las montañas, vestimenta que los resguardan del calor, y del frío, y armaduras que los protegen de los combates. Así es como Dios les provee de sus gracias para que se sometan a Él. Pero si se niegan a creer, sabe que a ti solo te incumbe transmitirles el mensaje con claridad. Ellos saben que las gracias provienen de Dios, pero lo niegan. La mayoría de ellos son ingratos. El día que haga surgir de cada nación a su profeta como testigo, no se permitirán a los incrédulos excusarse ni se arrepientan. Cuando los injustos vean el castigo, no habrá aunantes ni prórrogas. Cuando los idólatras vean a sus ídolos, dirán: Señor nuestro, estos son los ídolos a quienes invocábamos en lugar de ti. Pero ellos, los ídolos, los contradecirán. Son unos mentirosos. Ese día serán entregados a Dios para que los castigue, y sus mentiras, los ídolos que solían adorar, se desvanecerán. A los incrédulos que desviaron a la gente del camino recto, les duplicaré el castigo por haber sembrado la corrupción. El día del juicio
Haré surgir a cada nación de su profeta para que atestigue contra ellos y a ti, oh Mohammed, como testigo de tu nación. Te he revelado el libro que contiene todas las explicaciones, el cual es guía, misericordia y albricia para los musulmanes que se someten a Dios. Dios ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia, pero prohíbe la obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta para que reflexionen. Cumplan su compromiso en Dios, no quebranten los juramentos después de haberlos realizado, habiendo puesto a Dios como testigo. Dios bien sabe cuánto hace. No sean como quienes deshacen el hilado que habían realizado cuidadosamente. No hagan un juramento, un medio de engaño. No rompan un pacto hecho con una nación por beneficiarse de un pacto con otra nación más poderosa. Dios los pone a prueba para que se les evidencie quienes los obedecen y quienes no. El día del juicio juzgará entre ustedes sobre lo que discrepan. Si Dios hubiera querido, habría hecho de ustedes una sola nación de creyentes. Pero se descarrían quien quiere y se guía a quien quiere. Todos serán interrogados por cuanto hicieron. No hagan de sus juramentos una herramienta de engaño. Si lo hacen, se les castigará por haber extraviado y desviado a otros del sendero de Dios, y el castigo que sufrirán será terrible. No vendan su compromiso de Dios a un vil precio. Lo que Dios les tiene reservado en esta vida y en la otra es mejor para ustedes si lo supieran. Sepan que lo que ustedes tienen es temporal y lo que Dios tiene es eterno. A quienes hayan sido pacientes les multiplicaré la recompensa de sus obras. Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederé una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras. Aquí es donde hay equidad delante de Allah. Cuando recites el Corán, refúgiate en Dios del maldito demonio. Por eso, cuando se recita en árabe, decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, que significa me refugio en Dios del maldito Satanás. El demonio no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor. Solamente tiene poder sobre quienes lo toman como aliado, protector, y aquellos que lo adoran asociándolo el poder de la adoración a Dios, subhanallah. Cuando reveló un precepto para abrogar otro, Dios bien sabe lo que hace. Dicen sus detractores, eres tú quien lo ha inventado, pero la mayoría de ellos son ignorantes. Diles, el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, quien lo ha revelado por orden de su Señor con la verdad para afirmar a los creyentes y como guía y albricia para los musulmanes que se someten a Dios. Sé muy bien lo que dicen. Es un hombre quien se lo transmite el Corán. Subhanallah. Algunos idólatras acusaban a Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, de que un vendedor cristiano que habitaba en la Meca y que no conocía sino poco del idioma árabe era quien le dictaba el Corán. Subhanallah. Pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no era árabe, mientras que este Corán está en árabe puro. A quienes no creen en el designio de Dios, Dios no los guiará y recibirán un castigo doloroso. Solamente inventan mentiras quienes no creen en los signos de Dios. Ellos son los mentirosos y no el profeta. Quienes renieguen de su fe en Dios por haber sido forzados a ello, permaneciendo en sus corazones tranquilos y firmes en la fe, no serán reprochados. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, los politeístas de la Meca persiguieron y torturaron a unos compañeros del profeta llamado Ammar ibn Yasir hasta que lograron hacerlo pronunciar palabras de incredulidad. Alguna gente comenzó a decir, Ammar ha caído en la incredulidad. Sabiendo eso, era incorrecto. El profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, dijo, de hecho, Ammar está lleno de imán, de fe, desde su cabeza hasta los pies. Su fe se ha mezclado con su carne y sus huesos. Luego de que Ammar fue liberado por los incrédulos, fue donde el profeta llorando. El mensajero de Allah le preguntó, ¿En qué estado se encuentra tu corazón? Ammar le respondió, está complacido con la fe. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, si vuelven a perseguirte o torturarte, entonces hazlo nuevamente. Di las palabras que te requieran. Subhanallah. Vamos a volver a leer. Quienes renieguen de la fe en Dios por haber sido forzados a ello, permaneciendo sus corazones tranquilos y firmes en la fe, no serán reprochados. Pero quienes lo hagan y se complazcan con la incredulidad, incurrirán en la ira de Dios y tendrán un castigo terrible, porque prefirieron la vida mundanal a la otra. Dios no guía al pueblo incrédulo.
A ellos Dios les ha sellado sus corazones, sus oídos, sus ojos con la incredulidad, y son indiferentes ante los signos. No hay duda de que en la otra vida ellos serán los perdedores. Quienes emigraron luego de haber sido perseguidos, combatieron y fueron pacientes, tu Señor será absolvedor y misericordioso con ellos. Ese día, toda alma argumentará para alcanzar la salvación y será juzgada acorde a sus obras. Nadie será tratado injustamente. Dios les expone el ejemplo de la ciudad de Meca, cuyos habitantes se sentían seguros y tranquilos. Les llega abundantemente sustento proveniente de todas las regiones, pero no agradecieron los favores de Dios. Entonces Él les hizo padecer hambre y temor por cuanto habían cometido. El mensajero que se les presentó era uno de ellos, pero lo desmintieron y el castigo los sorprendió por las injusticias que cometieron. Coman de lo lícito y bueno que Dios les ha sustentado. Agradezcan las bendiciones de Dios, si es que solo a Él adoran. Se les ha prohibido alimentarse de la carne del animal muerto, por causa natural. La sangre, la carne de cerdo, la del animal que haya sido sacrificado invocando a otro el nombre que no sea el de Dios. Pero si alguien se ve forzado a ingerir por hambre extrema, sin intención de pecar ni excederse, no cometerá pecados. Dios es absolvedor indulgente. No profieran mentiras, dejando que sus lenguas determinen a su antojo, diciendo, esto es lícito y aquello es ilícito, inventando mentiras acerca de Dios. Quienes inventen mentiras acerca de Dios no prosperarán jamás. Ellos tendrán un goce transitorio, pero luego, el día del juicio, recibirán un castigo doloroso. A los judíos les prohibí lo que les había narrado anteriormente. No fui injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Con quienes hayan cometido un mal por ignorancia, y luego se arrepientan y enmienden, tu Señor es absolvedor y misericordioso. Vuelvo a repetir. Con quienes hayan cometido un mal por ignorancia y luego se arrepientan y enmienden, tu Señor será absolvedor y misericordioso. Abraham fue una guía ejemplar. Era obediente a Dios, monoteísta y jamás fue idólatra. Era agradecido por los favores de Dios. Él lo eligió y lo guió por el sendero recto. Le concedí una vida mundanal, todo lo bueno, y todo en la otra vida estará con los justos, y en la otra vida estará con los justos. A ti, oh Mohammed, te he inspirado. Sigue la religión pura monoteísta de Abraham, que jamás fue de los idólatras. Le fue ordenado a los judíos dedicar el día sábado a la adoración. Cuando discreparon y no aceptaron que ese día fuera el viernes, tu Señor juzga entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumenta de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la guía. Si te agreden, responde del mismo modo. Vuelvo a repetir. Si los agreden, respondan del mismo modo que se les agredió y no se excedan. Pero si son pacientes y perdonan, será mejor para ustedes. Subhanallah. Sé paciente y sabe que la paciencia es una virtud que Dios concede a quien quiere. No sientas pena por la incredulidad de tu pueblo, ni te angusties por lo que traman. Dios está con los piadosos y con los que hacen el bien. Hasta aquí con la lectura del día de hoy. Muchas gracias a todos por permanecer aquí.